Ecos, ecos, ecos. De horror. Mi madre era una bruja malvada. Mi nombre es Miguel, actualmente tengo 56 años, tengo hijos y nietos, vivo en la ciudad y aunque el barrio es algo peligroso, creo que es más seguro que vivir en el campo, rodeados de seres peligrosos en los que muy pocas personas creen. Desde siempre he escuchado que las brujas se roban a los niños sin bautizar, para chuparles la sangre y comérselos o para ofrecerlos como ofrenda al demonio. Algunas personas creen en esto y otras tantas no, pero en base a mi experiencia, debo decirles que todo eso es muy real. Yo guardé silencio por mucho tiempo, pero hoy romperé la promesa que un día le hice a mi madre, quien se llamaba Guadalupe. Todo comenzó cuando yo era un niño, y tendría la edad de 7 u 8 años tal vez. En ese entonces mi madre se desempeñaba como conserje de una escuela en la zona sur de Oaxaca, y en esa misma escuela vivíamos y yo estudiaba. De mi padre no tengo mucho que decir, nunca lo conocí, y según mi madre ella lo abandonó porque era muy borracho y golpeador. Siempre creí que eso fue verdad, pero después de lo que vi, vengo creyendo que todo lo que me dijo fue mentira. En mis días de escuela durante los recreos, mis compañeros y yo solíamos ir detrás de la escuela a contar historias de terror. Siempre salía el tema de lo que se decía de esa escuela, que estaba embrujada, y que los vecinos de los alrededores veían y oían cosas extrañas en ella por la madrugada. El terreno donde estaba la escuela era inmenso, tenía una cancha de fútbol y al fondo había una casita donde vivíamos. Como es de suponerse, las tardes después de clases la escuela quedaba completamente solitaria, excepto por mi madre y yo. Una noche fría, lluviosa y con fuertes truenos retumbando en el cielo, me desperté con mucho miedo, más aún cuando me vi solo en total oscuridad. Como solo teníamos una cama yo dormía con mi madre, pero en ese momento ella no estaba ahí. Entonces me sentí preocupado, no sabía dónde había ido y por qué no me llevó. Estaba ahí sentado en la cama, y sentí un gran deseo de llorar, pero recordé que a mi mamá no le gustaba eso, y decía que los hombres, aunque sean pequeños, no debían llorar. De repente, entre los truenos que acompañaban la tormenta, logré escuchar muchas carcajadas que parecían ser de mujeres. Luego de afinar más mi oído, distinguí que efectivamente eran mujeres burlándose de algo. Pero además de estas risas, había otro sonido que sonaba débil, y a lo lejos creí distinguir que era el llanto de un bebé. Entonces, lleno de curiosidad y armándome de valor, en medio de la lluvia y la noche, crucé todo ese gran patio siguiendo los sonidos y buscando su origen. Finalmente, llegué a la parte del patio que más alejada de mi casa estaba. Este punto era el límite de la escuela, y de ahí para más allá había puro matorral y bosque. En un inicio no pude ver bien de qué se trataba todo eso, pero ahora escuchaba perfectamente las risas de las mujeres y el llanto del bebé. También los árboles, que eran bastante altos, se movían demasiado fuerte de un lado a otro. Esto me tenía muy confundido, y es que a pesar de que hacía viento no era para tanto. Más bien, era como si estuvieran miles de pájaros en sus ramas, y para mi desgracia tuve razón en lo que pensé. Me quedé mirando por unos segundos todos esos árboles que se movían bruscamente, y en un instante, gracias a la luz que desprendían los relámpagos, pude ver lo que estaba ahí. Y sé que no me lo van a creer, pero lo que estaba ahí eran mujeres con cuerpo de aves, como guajolotes muy grandes, las que saltaban y volaban de un lado a otro. También tenían el pelo muy largo y suelto, y de sus ojos desprendían una luz rojiza, como si tuvieran carbones encendidos en el rostro. Eran muchas, como unas 6 o 7, y entre todas se lanzaban algo con sus patas, algo que no pude identificar enseguida. Después de observar por unos segundos, deduje que aquello que se lanzaban con sus patas era un bebé por el llanto que emitía, aunque en ocasiones parecía ser el maullido de dolor de un gato. Sea lo que haya sido, estas aves con caras de mujer lo mordían y luego se lo pasaban a la otra.
Así estuvieron por un rato, hasta que en un momento, a una de esas cosas se le soltó y cayó al suelo. Yo estaba oculto detrás de unos arbustos. Para ese momento el terror se había apoderado de mi ser, y cuando esa cosa cayó y golpeó el suelo, hizo un sonido similar al de romper un palo, acompañado de un gemido leve. Entonces no pude contenerme y emití un grito ahogado y corto, pero suficiente para que esas cosas se percataran de mi presencia. Me quedé paralizado cuando todos esos puntos rojos como carbones se voltearon fijos en mi dirección. Estaba a punto de salir corriendo con la esperanza de llegar a mi casa y que mi madre me protegiera de todo lo malo. Pero fue entonces cuando escuché que me llamaron por mi nombre desde detrás de mí, y era una voz que reconocí de inmediato. Sí, era la voz de mi madre. Entonces giré mi cabeza y la vi, era ella, estaba sobre una rama alta, acompañada de esas mujeres las que me miraban con furia. Al instante escuché cómo esas criaturas volaban hacia mí, y mi madre empezó a gritar cosas que yo no entendía. Esas criaturas parecieron detenerse ante esas palabras, pero una de ellas no, y saltó sobre mí. Esa cosa apestaba no sé a qué, pero era asqueroso, y clavaba sus garras en mis costillas como queriendo llevarme con ella. De pronto, mi madre también voló en mi dirección, pero no para atacarme, sino que hizo que esa otra ave se quitara de mí. Luego, en segundos, no sé de dónde la sacó, pero clavó una varilla en la cabeza de esa otra bruja. Las otras también se habían lanzado hacia mí, pero al ver esta acción retrocedieron. No sé si me lanzaron algún hechizo para hacerme dormir, o simplemente por el shock de lo vivido me desmayé, pero es lo último que recuerdo. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, vi que mi madre salió de nuestra habitación y lo hizo sigilosa como tratando de no hacer ruido. En ese momento mi cerebro no despertaba del todo, y por un segundo creí que lo vivido en la noche fueron solo pesadillas nada más. Luego, con miedo de quedarme solo en casa, seguí a mi madre de forma sigilosa, así como ella había salido. La seguí a una distancia prudente hasta que se detuvo en el mismo lugar de la noche anterior. Me preguntaba qué era lo que ella fue a buscar o a ver, y de igual forma como la vez anterior, fui descubierto. Entonces giró su cabeza hacia mí, se acercó llena de furia pero también de preocupación, y con un tono muy serio me dijo: «Nunca has visto nada, aquí no pasó nada. Tienes que prometerlo, de eso depende nuestras vidas». Y yo le juré que nunca diría nada. Con el paso de los años mi madre envejeció, y aunque era muy fuerte y resistente para los 70 años que tenía, un día se enfermó de algo desconocido, y esta enfermedad la fue consumiendo poco a poco. Juro que traté de ayudarla, la llevé con el médico del pueblo, pero ni siquiera él pudo encontrar el origen de su mal. Entonces me recomendó que la llevara a la ciudad, a un hospital especializado, y me aseguraba que ahí la podrían ayudar. Pero un simple campesino como yo, no tenía el dinero suficiente para costear el viaje, ni la estadía en la ciudad, mucho menos iba a tener para un hospital privado. Sin más que poder hacer, en un par de meses nada más, mi madre falleció. Eso sí, el día en que murió estaba muy pero muy flaca, como si fuera una momia, esa enfermedad la consumió en vida. Repito, mi situación económica era muy precaria, entonces el velorio duró solo una noche, y a la mañana siguiente, que era un martes, la sepulté en el cementerio del pueblo. Gasté mis últimos pesos pagándole al curita por la misa efectuada en el Campo Santo. Y algo que me causó pavor fue que cuando estábamos enterrando a mi madre, en los árboles más altos y cercanos, se posaron algunas aves parecidas a un buitre, pero muy grandes. De reojo las conté y eran exactamente 7, como las de aquella noche de antaño, pero no tenían caras de mujer, eran pájaros normales. Han pasado algunos años desde la muerte de mi madre, y creo que no tiene sentido seguir guardando el secreto. Total, ella ya está muerta, y estoy más que seguro que sus amigas brujas también. Pero hasta el día de hoy me queda la duda de que si mi madre murió de alguna enfermedad desconocida, o tal vez alguna de sus enemigas le hizo una brujería, o simplemente fue el karma que la hizo pagar por su maldad. Lo que puedo asegurarles a todos
es que las brujas existen, ellas pueden convertirse en aves y se comen a los niños. Lo sé, porque mi madre fue una bruja chupa niños, y yo la vi. Esa fue mi historia, gracias por leer. Segundo relato. La bruja en el aljibe. Hola amigos, mi nombre es Jesús y deseo contarles una historia de brujas. Esta historia no la viví yo, pero me la contó mi abuelo, y a él se la contó un amigo quien trabajaba en la construcción donde esto sucedió. Espero sea de su agrado, y la historia es la siguiente. Era una mañana común y corriente como cualquier día en el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, Guanajuato. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y despertando a los gallos del vecindario. José Ramírez, Mario Hernández y Luis Ortega se preparaban para ir al trabajo en la construcción de un nuevo fraccionamiento a las afueras del pueblo. Mientras caminaban por el polvoriento camino de terracería, conversando sobre el partido de fútbol de la noche anterior, descubrieron un extraño animal que estaba tendido en medio del sendero. Los tres hombres confundidos y curiosos se detuvieron para observar a la criatura. No sabían de qué se trataba, parecía ser como un perro, pero deforme y horrible en su aspecto. Su pelaje era áspero y enmarañado, sus ojos tenían una tonalidad amarilla brillante y de todo su ser desprendía un olor como a carne podrida. De repente, José, el más supersticioso del grupo, comenzó a golpear al animal con un palo que encontró cerca. Es una bruja, de esas que andan por las noches transformadas en bestias. La golpearé hasta que se transforme en una mujer, así sabremos de quién se trata, gritó sorprendido, mientras sus compañeros lo miraban con una mezcla de horror y fascinación. Luego de golpear a aquel pobre animal que gemía lastimosamente, le pusieron una cuerda al cuello, y la criatura se resistía con una fuerza sorprendente, arañando el suelo y tratando de escapar. Pero entre los tres hombres, sudando y jadeando por el esfuerzo, la arrastraron hasta la obra en construcción y sin piedad alguna, tiraron a la criatura dentro de un aljibe a medio construir. Y después de atar la soga a un árbol de mezquite que estaba cerca dijeron: que se quede ahí hasta que decidamos qué hacer. El día de trabajo fue muy pesado, cargando cemento, ladrillos, bloques, además de estar llenos de ruidos, como el de martillos y sierras, que generalmente se usan en esta profesión. Por tal motivo se sintieron muy cansados, y no fueron a ver a aquel animal sino hasta el otro día. Y sí, al día siguiente, con los primeros rayos del sol, los tres amigos regresaron al aljibe, expectantes y temerosos de lo que pudieran encontrar. Tenían mucha razón en sentirse nerviosos, pues para su asombro y horror, aquel animal ya no era tal. Ahora era una vieja mujer la que colgaba de la soga, parecía estar muerta, su rostro era arrugado, el que reflejaba una mueca de odio, dolor y miedo, pero sin movimiento alguno. «Viste, te dije que era una bruja», exclamó José, con su voz temblando y sintiendo una sensación de triunfo y pánico. «Sí, pero ¿ahora qué hacemos?», preguntó Luis pasándose la mano por su cabello. «Nosotros la matamos, vamos a ir presos por esto», añadió. Los tres amigos con sus manos temblorosas sacaron el cuerpo del aljibe. «Pero si era un animal, ¿cómo pudo suceder esto?», dijo Mario en un tono nervioso. Ya fuera del pozo, se veía claramente el cuerpo de una mujer de avanzada edad, su piel era arrugada, cubierta de manchas y largas cicatrices sobre su espalda. Aún llenos de miedo por lo que habían hecho, pero siendo coherentes y demasiado correctos dirían algunos, decidieron dar aviso a la policía, como correspondía dado semejante acontecimiento. Mientras esperaban la llegada de los policías, taparon el cuerpo con una lona de la obra, esperando y pensando qué les dirían a las autoridades cuando llegaran. Pasó un largo tiempo, el sol ya estaba alto en el cielo cuando finalmente llegó una patrulla. Al llegar los uniformados, preguntaron por el encargado. «Soy yo», contestó Luis dando un paso al frente. «¿Qué fue lo que pasó aquí?», preguntó el oficial Rodríguez, ajustándose el cinturón.
Y Luis, con su voz temblorosa, comenzó a explicar lo sucedido. Ayer por la mañana encontramos un animal en el camino, era feo, peludo, parecía un perro deforme, y así siguió relatando los eventos al oficial, quien escuchaba con una expresión cada vez más escéptica. Entonces el oficial Rodríguez, después de escuchar el relato, pidió ver el cuerpo de aquella mujer. Al acercarse donde el cuerpo estaba, todos notaron con horror que algo se movía debajo de la lona, y de pronto, el cuerpo se alzó en el aire aún cubierto. Ahí en el aire la lona comenzó a girar muy despacio mientras se iba deslizando, y cuando cayó por completo, dejó ver a la vieja mujer de pie. Y aunque antes parecía muerta, ahora se veía muy viva, riéndose de manera macabra. Enseguida señaló con un dedo huesudo a José, quien había insistido en que ella era una bruja. Luego, mirándolo fijamente, y con una voz que estremecía hasta los huesos, la mujer dijo: «Tú me quisiste matar, te maldigo a ti y a tu descendencia». Y diciendo esto, desapareció frente a sus ojos en una nube de humo negro y espeso que olía a azufre. Nadie podía creer lo que acababa de pasar, todos quedaron paralizados, y el único sonido que escuchaban era el latir acelerado de sus corazones. Segundos después y con su rostro pálido y manos sudorosas, un oficial de policía dijo: «Aquí no ocurrió nada, así que nos vamos». Sin más palabras subió a su patrulla, y se alejó a toda velocidad, dejando una nube de polvo tras de sí. En los días siguientes, los trabajadores de la obra escucharon risas escalofriantes por las noches, las que no los dejaban dormir. Además, sufrieron una serie de accidentes inexplicables y mala suerte que parecían no tener fin. Aunque lo más aterrador sucedió el viernes de esa semana, pues al levantarse para ir a trabajar, no encontraron a José. Lo buscaron por todas partes pero no lo encontraban, y pensando que quizás había ido al pueblo a comprar cigarrillos o mezcal, simplemente esperaron a que regresara. Tristemente, para sorpresa y horror de todos, al ir a sacar agua del aljibe, encontraron a José colgando de la misma soga que habían usado para la supuesta bruja. Como era de esperarse, la obra se detuvo para investigar lo sucedido, pero luego de las pericias respectivas, las autoridades determinaron que José se había suicidado, aunque sus compañeros sabían que eso no era verdad. También, según el personal que se regresó a trabajar, desde ese momento no se volvió a sentir nada extraño por las noches. Esa fue mi historia.